la presentación y sobre todo por la invitación de la Fundación José Ortega y Gasset Argentina a participar en este congreso. Guardo un recuerdo muy grato de cuando era un recién licenciado en el año 98 y con una beca intercampus en la Universidad de Mar del Plata tuve la ocasión de venir a Argentina por primera vez, y cuando vine a Buenos Aires no dudé en buscar la Fundación Ortega y Gasset para a su vez buscar consejo, orientación intelectual y bibliográfica en torno a Ortega, porque yo ya me hallaba haciendo algunos trabajos en torno a su obra, y conocí entonces a Marta Campomar, actualmente vicepresidenta de la Fundación Ortega, y a Inés Viñuales, su actual directora ejecutiva. Muchísimas gracias por vuestra acogida entonces y por prolongar ese cariño con esta invitación hoy aquí. No me quiero olvidar tampoco del profesor Zamora Bonilla, que desde la dirección del Centro de Estudios Orteguianos también es aliado y codirector de este congreso. Como decía, una de mis primeras investigaciones versó justamente sobre el primer viaje de Ortega a la Argentina junto a Carmen Asenjo, cuando iniciamos la revista de Estudios Orteguianos en el año 2000. Una de las secciones que se mantiene como tal en la revista que diseñamos fue el itinerario biográfico, y precisamente fue el itinerario biográfico dedicado a este primer viaje de Ortega a la Argentina el que inauguró la sección. Y en aquel momento, buceando los materiales que se conservan aún hoy en la Fundación Ortega en Madrid, me di cuenta de que creí ver que en el primer viaje de Ortega a la Argentina se ofrecía una oportunidad perfecta para analizar lo que creo que viene a ser el núcleo de su obra, por lo menos tal y como yo la entiendo, que es una intervención en el espacio público bajo la figura del intelectual post-dreyfusiano, con afanes explicativos y de influencia acerca de los temas de su tiempo. Es decir, que entiendo al intelectual de aquella hora y también en la hora actual como un forjador de opinión, pero esto es clave, como un forjador de opinión, desde luego en el caso de Ortega así lo era, una opinión filosóficamente fundamentada, ¿no? Y en su caso además fundamentada en una filosofía genuina y personal. Creo que si entendemos así la obra de Ortega, su trayectoria intelectual como un filósofo, pero subespecie intellectualis, estaremos en condiciones de comprender mejor algunas cuestiones importantes de su obra, desde sus géneros literarios, sus géneros de expresión, la tensión que la recorre entre lo realizado y lo inacabado, el surgimiento y el tratamiento de algunos temas, de algunos conceptos que surgen en su filosofía. Desde luego también la manera singular en la que el propio Ortega está presente en su obra, y desde luego, a lo que ahora querría dedicar más tiempo, a sus estrategias comunicativas. Porque tanto más que una filosofía o que un estilo, la obra de Ortega, como les decía, entiendo que puede concebirse como una vasta apelación pública, un discurso dirigido a sus contemporáneos, con pretensión, como decía, de influir, de actuar sobre la realidad. Es decir, un discurso guiado, sí, por ese afán de claridad sobre las cosas, según la divisa goethetiana tan cara a Ortega, ¿no? Pero que no deja de ser también, para decirlo con Foucault, un discurso con una patente voluntad de poder, por así decir, de actuar en la realidad. Porque al intelectual no le basta con acuñar conceptos, no le basta con elaborar teorías. Le es necesario también hacer visible y actuante ese discurso en la esfera pública. Y ello exige, para conseguir ese objetivo, perfilar unas estrategias comunicativas adaptadas a las circunstancias concretas. Pero no se trata solo de eso, no se trata solo de adaptar a esas circunstancias concretas el discurso, sino que esta vez de la mano de Bourdieu podríamos también entender la circunstancia como un campo intelectual, este concepto de la sociología del conocimiento de Bourdieu. Es
decir, un sistema de relaciones dotado de una lógica y de una autonomía internas que también influyen en los derroteros de cómo el intelectual elabora su mensaje en el espacio público, ¿no? Creo que hay esa idea orteguiana de circunstancia y el concepto de una sociología del conocimiento y también una sociología del arte en Bourdieu son dos categorías que a lo mejor con ciertos resultados productivos se pueden pensar a la vez o se pueden confrontar. Pero lo que querría retener ahora es una idea de circunstancia como el horizonte de la actuación del intelectual, entendida, eso sí, como decía, como un espacio de relaciones complejas y, por tanto, condicionantes del discurso. En realidad, se trata de abordar desde otra perspectiva la tantas veces señalada circunstancialidad de la obra orteguiana. Porque circunstancial quiere decir aquí, en primera instancia, determinada por la realidad española. Antes el profesor Lasaga se ha referido como la primera vocación de Ortega, España como la primera vocación de Ortega, y esa circunstancialidad hay que entenderla de entrada en esa tesitura, ¿no? Esa clave, como un repertorio de problemas, de cuestiones, sobre todo de déficits, ¿no? del panorama cultural, social, político del país. Esto ya nos pone, yo creo, sobre aviso de algo relevante. La circunstancialidad es un compromiso con la reforma de una realidad nacional deficitaria. Pero es importante distinguir entre este compromiso y el llamado intelectual comprometido, porque creo que no son términos equivalentes en mi opinión. El intelectual engagé es de alguna manera militante de una causa. Ha abrazado una determinada y supuesta verdad universal, con pretensión universal, sea esta el pueblo, la clase obrera, la nación o cualquier otra forma de utopía. Frente a esa manera de entender el ejercicio intelectual, esa servidumbre a una verdad, el compromiso orteguiano, en cambio, yo creo que es un imperativo de independencia y crítica, y también un impulso de pedagogía social. En más de una ocasión repetirá Ortega que la misión del intelectual es oponerse y seducir, contaminar, hemos oído hoy también. Oponerse y seducir le parecía a Ortega un buen resumen de la labor intelectual. Oponerse nos muestra que el discurso del intelectual es un discurso crítico, que señala las deficiencias de la realidad o propone maneras nuevas de ver las cosas, como en alguna ocasión también Ortega se expresó. Seducir apunta a que el intelectual no solo debe buscar la verdad, sino convencer de ella, y aún es más, embarcar a los demás en esa búsqueda. Es decir, el del intelectual es en el fondo un discurso de aspiración colectiva, pero no estructurado en torno a una visión cerrada, podríamos decir. Oponerse y seducir fue lo que hizo Ortega en aquellos meses argentinos, hace justo 100 años. Se opuso, por un lado, al positivismo que dominaba en los círculos intelectuales y académicos de la Argentina de aquel momento, y se opuso también, como ha recordado el profesor Zamora en su intervención, a una determinada idea de España, a una determinada visión más patriotera que patriótica, como ha referido antes, a esa vieja política, a ese país un tanto caduco y que arrastraba esa visión negativa en las antiguas colonias del ámbito hispánico. También se opuso a esa idea. Y la seducción, bueno, la seducción a la vista está. Yo creo que somos en el fondo hoy también consecuencia de esa seducción que casi abarcó pues, un país entero, que se rindió a la palabra de Ortega durante aquellos meses. Oponerse y seducir guardan, diría yo, entre sí un delicado equilibrio. Sin seducción no hay oposición efectiva. Y si la oposición se ejerce sin habilidad, la seducción, o por lo menos la seducción de un público amplio, se vuelve muy difícil. Lo que está claro es que Ortega encontró la fórmula de equilibrar ambas cosas en su viaje a la Argentina, porque él era un gran intérprete de circunstancias y creo que supo leer aquellas circunstancias argentinas con especial inteligencia, ¿no? Así que lo que propongo es que analicemos ahora cómo se concretan oposición y seducción en la estrategia comunicativa de Ortega en aquel viaje que le llevó pues, al que probablemente, si lo circunscribimos en un tiempo determinado,
fue su mayor éxito como intelectual público, el más sonoro, relevante, incontestable de su carrera y de su proyecto intelectual, y hubo muchos éxitos en su proyecto. Se ha hablado de los fracasos, pero los éxitos, yo creo que en el debe y el haber de Ortega son igualmente relevantes o superiores, ¿no? Y en cualquier caso, como decía Goethe, lo que le hace a uno verdaderamente grande es no poder acabar, por lo inacabado a veces. El viaje de Ortega en 1916 tiene lugar en un momento de progresivo deshielo de las relaciones entre la antigua metrópoli y los países hispanoamericanos. Desde los procesos de independencia de comienzos del siglo XIX, España y las naciones recién emancipadas viven un largo periodo de frialdad, que se prolonga sobre todo hasta la década de 1890. El desastre del 98 confiere un impulso definitivo al movimiento regeneracionista en España, que buscará a su vez la formulación de un nuevo hispanoamericanismo, el hispanoamericanismo como un ingrediente relevante del regeneracionismo en España. Dice Mainer que más como el empeño de un grupo de intelectuales que como una política oficial, el hispanoamericanismo trataba de rehabilitar el prestigio español en un momento de creciente panamericanismo norteamericano y de debate también sobre la decadencia de los pueblos latinos. Para estos intelectuales, entre los que hay que destacar, se han citado algunos, Rafael Altamira, Adolfo Posada, Rafael María de Labra, ¿no? Para estos intelectuales que con su gestión académica hicieron una labor ingente para restablecer esos puentes, ese intercambio cultural, Hispanoamérica era un elemento clave en la redefinición de la nación española. Ya como primer delegado para Hispanoamérica de la Junta para Ampliación de Estudios, Posada visita en 1910 varios países y en su memoria recoge la fuerte hostilidad hacia lo español que aún perdura, pero también el interés de algunos sectores intelectuales. Observa asimismo que las colectividades españolas de los países hispanoamericanos pueden ser de gran ayuda a la hora de limar asperezas. Estas colonias conocían de primera mano el ambiente de las sociedades americanas y estaban deseosas de implicarse en la tarea de revertir esa imagen negativa que arrastraba España en aquel tiempo. Y Posada ya observaba en ese momento que Argentina era uno de los países más receptivos al proyecto hispanoamericanista y contaba además con una de las colectividades españolas más amplias e influyentes. Además, el centenario de la independencia argentina, celebrado en 1910, había dado pie a un fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, y eso significaba un caldo de cultivo propicio para nuevas iniciativas. Por eso no debe extrañar que fuera en Buenos Aires, donde en 1914 se concreta un proyecto llamado a desempeñar una influencia decisiva en este intercambio cultural e intelectual. La Institución Cultural Española de Buenos Aires, que bajo la dirección de Mariano Gutiérrez se convirtió rápidamente en uno de los instrumentos de ese intercambio más poderosos e influyentes, y que también en diferentes monografías y artículos ha estudiado la profesora Marta Campomar. Su iniciativa más destacada, la de la cultural, hasta esa fecha, fue la creación de una cátedra de estudios, una cátedra de cultura española en la Universidad de Buenos Aires, que recogía en sus estatutos que la cultural delegaba en la Junta para Ampliación de Estudios la designación del profesor o del conferenciante visitante. Ya se ha referido antes el profesor Zamora a los vaivenes en esa elección, que en un primer momento no tenían a Ortega entre sus candidatos, pero ante la negativa de Unamuno acabó siendo, tras descartarse también otras opciones, Ortega el elegido. Yo creo que es interesante señalar que, a diferencia de Unamuno, a la altura de 1916 ya había dado sobradas muestras de interés por la literatura, la historia y las corrientes intelectuales hispanoamericanas, que se carteaba con autores, con intelectuales y escritores relevantes del ámbito hispanoamericano. Ortega, en cambio, puede presentar un balance de intercambio intelectual hispanoamericano mucho menor, una curiosidad hispanoamericana menor hasta la fecha, ¿no? Es un rasgo común, diría, a gran parte de la generación del 14, que se ha desenvuelto fundamentalmente en un horizonte de europeización para España. El eje europeo es el que, sobre todo, marca una posible solución para el problema de España, no tanto el eje hispanoamericano,
coexistir, existe, y para muestra también esas primeras colaboraciones de Ortega, de las que se ha hablado también en la prensa entre julio de 1911 y enero de 1914, pero pasan de una veintena de artículos, la mayor parte de los cuales son bueno, glosas o reflexiones en torno a cuestiones más españolas que americanas, y como digo, pues no permiten pensar en Ortega en ese momento como un gran conocedor de la realidad hispanoamericana. Pero su prestigio creciente como capitán intelectual del tiempo nuevo en España, ¿no?, lo convertía en una alternativa idónea a Unamuno a la hora de mostrar esa nueva vitalidad de la España más joven y dinámica que pugnaba por salir del anquilosamiento de la Restauración. Así que el brillante autor de las Meditaciones del Quijote era justamente el perfil que tanto la Institución Cultural Española como la Junta para Ampliación de Estudios buscaban en ese proyecto compartido de intercambio cultural. Y a ello se sumaba además otra ventaja que sí define esas estrategias comunicativas, ¿no? Otra ventaja que no es desdeñable en el ambiente no exento de suspicacias de las colectividades españolas, y es que la escasa presencia de Ortega, de la firma de Ortega en los medios argentinos hasta la fecha, hacía que no hubiera de entrada sectores críticos con su visita, porque las colectividades no eran entes homogéneos, sino que estaban compuestas por distintos sectores, a menudo en desacuerdo en lo tocante a las relaciones con España o a las sociedades americanas o sus relaciones con las sociedades americanas en las que se insertaban, ¿no? Entonces Ortega hábilmente anticipó una imagen de neutralidad en unas declaraciones realizadas en España poco antes de su llegada a Argentina, pero dirigidas a la colectividad española en gran medida. No, dice Ortega, no nos representemos unos a otros, contentémonos con representarnos cada cual lealmente según es, sin las ligaduras a que obliga todo papel convencional. Me importa pues que se sepa allí, de antemano, que no me considero obligado a acción teatral y convencional alguna. Soy un modesto español, siempre me río un poco cuando oigo estas cosas, soy un modesto español que no representa más España que la que desaloja su cuerpo y alma, porque afortunadamente hay muchas Españas trabadas en fecunda lucha, dice Ortega. Bueno, seguramente el Ortega de 1916 hubiera matizado bastante estas palabras de haber estado dirigidas a la opinión pública española, pero surtieron efecto ahí donde debían hacerlo. Porque, por ejemplo, desde las páginas del Diario Español, uno de los órganos de expresión más importantes de la colectividad de Buenos Aires, Eduardo López Pago, se felicitaba por las declaraciones de Ortega y añadía: habíase anunciado como propósito de la institución cultural el de confiar el curso de este año a don Miguel de Unamuno, o en su defecto a la señora doña Emilia Pardo Bazán, condesa de su apellido. Valiendo mucho los dos para lo que a nosotros conviene en América, tienen a mi juicio muchos defectos. Por fortuna, con la elección hecha ahora, recobro la tranquilidad y renace mi confianza, dice López Pago. De modo que podríamos ya empezar a perfilar que Ortega debía conciliar en su viaje los objetivos propios de una misión cultural cuasi oficial y las expectativas y sensibilidades de la colectividad heterogénea, ¿no? La colectividad española que le recibe también y que es heterogénea. Todo ello sin renunciar, claro está, a una impronta personal y a mostrar un perfil de pensador original. Su éxito en esta complicada tarea se cimentó en gran parte en que puso en el centro de su discurso su propia dimensión de pensador y su proyecto filosófico como signos de un tiempo nuevo. Pero también fue clave la manera en la que lo hizo, estableciendo un diálogo, lo hemos oído varias veces esta mañana, estableciendo un diálogo cordial, un tono emocional y cálido, una atmósfera de intimidad en sus intervenciones que surtió efecto. Entonces, vamos a detenernos ahora brevemente un momento en los motivos de esa intimidad, porque resultó una manera, digamos, coherente para su momento intelectual. Para Ortega resultó coherente adoptar este molde de intimidad. El profesor Lasaga se ha detenido un tanto en El Espectador y, como le decía antes, estoy plenamente de acuerdo en que ese background del espectador es una línea de interpretación muy necesaria para entender esos meses de Ortega en Argentina, tanto más que las intervenciones que tuvo en los diferentes espacios en los que se le invitó a conferenciar.
Porque tras la renuncia de Unamuno en mayo, a Ortega la invitación de la cultura española le atrapa en plena redacción del proyecto del Espectador, que está justo escribiendo en ese momento, ¿no? Y también tiene el primer número, ¿no? Y tiene muy avanzada la redacción del segundo número, que, como se ha recordado, no vio la luz hasta su regreso de la Argentina a comienzos de 1917. Y precisamente en las primeras páginas de Azorín, Los Licores del Lo Vulgar, un ensayo contenido en el Espectador 2, pero escrito en 1916, Ortega comparte allí su emoción por la inminente partida hacia Argentina. Bueno, el texto lo voy a abreviar. Supongo que está decidido mi viaje a la Argentina y quiero despedirme de esta España nuestra tan agria, tan paralítica, tan inerte, hundiéndome de nuevo en el Escorial. ¿Qué será la Argentina? Dice más adelante, ¿qué será la Pampa vista desde la cima sensitiva de mi corazón? El texto es ilusionado y a la vez doliente, porque la perspectiva del viaje le insufla a Ortega energías en un momento en el que está cabizbajo, en el que está acusando una pequeña crisis por reveses recientes en su proyecto cultural y político. Ya se ha hablado de ello. Su separación del Imparcial y después de España, su desechado intento de ser diputado en las elecciones de la primavera de 1916, con el consiguiente alejamiento de un reformismo que considera fallido, la tensión cada vez mayor entre su vocación intelectual y su compromiso público, que le impide desarrollar su pensamiento como quisiera. Son todas ellas decepciones, ¿no?, que se recortan también en el fondo trágico de la Primera Guerra Mundial, no hay que olvidarlo, estamos en mitad de la contienda, y su agrio debate de aliadófilos y germanófilos en una España en la que también podemos decir cuya neutralidad era signo de impotencia, de quedar al margen de los derroteros de la historia. Entonces todo ello lleva a Ortega a hacer un primer balance de su labor intelectual, que es también una especie de cesura en 1916. De ahí nace, antes que El Espectador, la antología de artículos Personas, Obras, Cosas, que ve la luz a comienzos de 1916 y que recoge textos escritos entre 1905 y 12, precisamente hasta el 12, justo antes de sus años de mayor implicación pública a partir del 12, ¿no?, de los que sale pues un tanto trasquilado. Dice en su prólogo que Ortega afirma que al dar este tomo a la imprenta me ha parecido pues que me despedía de mi mocedad. Un periodo en el que, dice, ¿no?, ha huido de lo que considera el mayor mal del siglo XIX, y de España en particular, es el subjetivismo. Pero se lamenta en ese momento, él se lamenta de haber transferido ese repudio del subjetivismo desde el plano intelectual al táctico. Dice, para mover guerra al subjetivismo negaba al sujeto, a lo personal, a lo individual, todos sus derechos. Hoy me parecería más ajustado a la verdad y aun a la táctica reconocérselos en toda su amplitud. Es decir, que hay un vínculo evidente entre esta nueva lectura filosófica del subjetivismo y el tono del Espectador, que esboza como una obra de intimidad, una obra íntima para lectores de intimidad. El yo orteguiano, que siempre está muy presente en la estructura retórica de sus textos, digamos que en este momento adquiere un mayor protagonismo y un significado que constituirá, creo yo, el motivo último de esta cierta apropiación personalista que hace Ortega de su viaje a la Argentina, sobre todo si se le compara con figuras como Altamira o Posada, que son casi pues, unos funcionarios culturales, ¿no? Ortega, en cambio, es un pensador, es un artista original e individual que acude, representándose a sí mismo, a establecer un diálogo de tú a tú con un público nuevo, con un público nuevo para su proyecto intelectual, y a la vez también a entrar en comunicación con una realidad que, como decía antes, hasta ese momento no es muy explorada por su parte. Se ha acompañado de su padre en este viaje, que era un hispanoamericanista notable, convencido, José Ortega Bonilla, el periodista y escritor. Sale a comienzos de julio desde Cádiz en el vapor Reina Victoria y llega el 22 de julio, tras hacer una previa escala en Montevideo, a Buenos Aires. El cariz institucional queda bastante subrayado con las comitivas que le recibe. Le esperan Avelino Gutiérrez y Luis Méndez Calzada, presidente y secretario de la Cultural, y en Buenos Aires también el ministro de Instrucción Pública Argentina, y algunos intelectuales como Alberto del Solar, Ramón J. Cárcano y Ricardo Rojas, entre otros. Entonces, como era habitual,
con visitantes como Ortega, no sé cómo voy de tiempo, sí. Como era habitual, con visitantes como Ortega, en el marco de estos viajes que tenían mucho de retórica confraternizadora también, en los días posteriores a su llegada y durante toda su estancia se le prodigaron junto a su padre casi siempre recibimientos y agasajos que le abrieron las puertas de los centros sociales más exclusivos, tanto de la élite bonaerense, el Jockey Club, el Círculo del Progreso, como de la colectividad española, el Club Español y otros. Sin embargo, una mirada un poco más atenta a todos estos actos sociales y culturales, si bien es verdad que muestran una inserción en los ambientes propiamente porteños, ¿no? Nos dibuja, sobre todo, en un primer momento, una red de invitaciones, de instituciones, de personas que están más cerca de pertenecer a la colectividad española, que es el primer círculo, digamos, de acogida, el primer círculo en el que Ortega, hemos visto, ha tenido que adaptar su discurso, ¿no? Aunque, desde luego, su afán era trascender ese círculo, tenía que atenderlo porque era parte de su misión cultural, pero realmente su interés era llegar a un conocimiento de todo el país y que los círculos académicos más amplios pudieran entrar en contacto con él y él con ellos. Así, por ejemplo, pues recibe, entre otras invitaciones también, la invitación de la revista Nosotros, una de las más prestigiosas del momento, que tenía una sección de literatura española desde el inicio y que todos los meses celebra una reunión y a la de agosto, por ejemplo, invitan a Ortega, ¿no? También tiene un carácter argentino, vamos a decir, ¿no? Quiero decir, no estrictamente de la colectividad, la recepción en el Círculo de la Prensa, que es el órgano que reúne a representantes de todos los medios escritos de la capital. Pero, como decía, el resto de actos se sitúan en una órbita hispanoamericanista, en especial el banquete ofrecido por el Ateneo Hispanoamericano el 5 de agosto, que cifra un poco las coordenadas de la visita desde el comienzo. Junto a estas muestras de diplomacia cultural, pues la llegada de Ortega había estado acompañada de la publicación de varias semblanzas sobre su perfil intelectual, que lo retrataban como una de las promesas más firmes del resurgir español. Y en uno de estos artículos, publicado en BBT, encontramos un detalle que a mí me parece significativo sobre estas estrategias comunicativas, y es que aparece Ortega leyendo la revista de filosofía, en la imagen y en la conversación. La publicación periódica de pensamiento más importante de la Argentina y máximo órgano de expresión del positivismo del país. Por sus páginas desfilaban casi todos los nombres de la Universidad Argentina, los mismos que iban a acoger en la Facultad de Filosofía y Letras el curso de Ortega. Rodolfo Rivarola, Carlos Octavio Bunge, José Nicolás Matienzo, etc. El contenido del sumario, no lo voy a reproducir, pero el contenido del sumario de ese número de la revista de filosofía, pues probablemente estaba leyendo Ortega el de julio y seguramente no le resultaría muy atractivo. Pero en las declaraciones que recoge la prensa tiene elogios para la publicación, que había sido fundada el año anterior por José Ingenieros. No obstante, Ortega no eludió el ataque al positivismo, como ya hemos mencionado, sino que hizo de sus conferencias una completa crítica del mismo. Eso sí, no expresó en declaraciones o en entrevistas ese ataque tan directo, sino que quedó más bien diluido, aunque evidente, en el discurrir de sus lecciones filosóficas. Otro acontecimiento que creo que influye en este éxito orteguiano, comunicativo orteguiano en Argentina, en ese primer viaje, es que su llegada coincide prácticamente con un acontecimiento de gran relevancia en la historia política y cultural de la Argentina, y es que el 2 de abril del 16 la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen gana las elecciones tras más de 35 años de oficialismo. Y es una victoria que refleja la plena irrupción de las clases medias en el discurso, en el ambiente nacional. Claramente muestra un cambio en el tenor social del país, ¿no? Y esto creo que provocó que, aunque en primera instancia el auditorio de Ortega, en sus cursos, iba a ser pues una minoría intelectual, de profesores, de alumnos, élites porteñas, élites de la colectividad, pues fuera ampliado, ¿no? Y el éxito de sus conferencias entonces alcanzó a un público más amplio, sobre todo gracias a una cobertura en la prensa
muy generosa, que incluía no pocas veces la transcripción de sus intervenciones, incluso, decía el profesor Zamora hoy, incluso las del seminario sobre la crítica de la razón pura, ¿no? Que creo que eso lo dice todo. Y ahí el acierto de Ortega fue ofrecer a sus contemporáneos un proyecto filosófico que superaba el positivismo, aún arraigado en la Argentina, pero no desde los cauces más estrechos de un debate académico, ¿no? Sino bajo la forma de un programa vital, lo que vino a llamar la nueva sensibilidad. Un programa vital que daba respuesta, una respuesta optimista, que habría de decir, también estimulante, ¿no? A un tiempo de profundas convulsiones en el mundo y también en Argentina, ¿no? Por lo que hemos visto. El programa de conferencia, ya se ha señalado, consistió en 9 lecciones de un curso de introducción a los problemas actuales de la filosofía, un curso abierto en la Facultad de Filosofía, y un seminario de ámbito académico cerrado en torno a la crítica de la razón pura. Yo creo que esta doble vertiente de atender por un lado el seminario técnico, filosófico, científico, pero complementarlo con la pretensión de un ciclo de conferencias que entrara en diálogo con la opinión pública, yo creo que revela también la inteligencia de Ortega a la hora de ejercer esa apelación pública, ¿no? También anunció, por cierto, 2 conferencias sobre Cervantes que no llegó a pronunciar, aunque sí pronunció, al calor del éxito enorme que estaba teniendo, pues toda una serie de nuevas conferencias que se le reclamaban desde diferentes ciudades, se ha comentado, o instituciones. Entonces, el 7 de agosto inicia su curso abierto en la Facultad de Filosofía, y el público fue desbordante. Algo había ahí que Ortega estaba planteando bien, y que a la vez algo había en la atmósfera que cuadró para que ese curso se convirtiera en algo multitudinario, cuyo aforo fue superado pues, prácticamente en todas las sesiones. En alguna de ellas ni siquiera pudo entrar, tuvo que identificarse junto a su padre. Soy yo el conferenciante, que soy don José Ortega y Gasset, y vengo a hablar, déjenme pasar, ¿no? Esto llegó a suceder. Y en esa primera conferencia yo creo que establece las líneas maestras de ese diálogo argentino a partir de estos 3 elementos, creo yo. Ya hemos mencionado el tono de cordialidad comunicativa con los oyentes, que rehuye arrogarse cualquier representatividad oficial potencialmente conflictiva. El papel de España en la comunidad hispanoamericana, que es algo que va subrayando en sus lecciones. Y la potencialidad de Argentina en el nuevo tiempo histórico, que está caracterizado por el reto intelectual de la superación del idealismo. Ortega es deudor de la visión que la Europa de su tiempo tiene de América. Y máxime en él, que como decía, tampoco llega a Argentina con un gran background de conocimiento, ¿no? América como un continente promisorio, pero aún por definir. Siguiendo también una opinión común en España, Argentina era para Ortega en un primer momento, en un primer acercamiento, una nación instalada en el bienestar material, lo cual señala es fruto de una concepción utilitarista y positivista que debe ser combatida, pues impide adoptar el imperativo de un tiempo en crisis y transformación, que no es otro que el de la necesidad de tener clara conciencia de problemas nuevos. De aquí que invita a los argentinos, dice, a repensar su país de acuerdo a un patriotismo, se ha mencionado varias veces la palabra, patriotismo meditabundo, dice, pues, cito, todo pueblo que quiera ser persona y sujeto histórico no puede contentarse con la riqueza económica y tiene que aspirar a ser una potencia espiritual. Es en esa tarea de espiritualización, digámoslo así ahora, donde Ortega sitúa un posible liderazgo intelectual para España en el proyecto hispanoamericanista, en el marco de una Hispanoamérica reforzada en el concierto internacional. Ortega termina, esto es muy hermoso en su primera lección, termina su conferencia con una sugestiva recreación del origen colonial de la filosofía en Grecia, con lo que pretende halagar a su auditorio, poniendo de manifiesto las posibilidades filosóficas de América y también, creo yo, seguramente atenuar el impacto de su crítica al positivismo. La filosofía dominante es el positivismo, pero bueno, eso hay que abandonarlo, pero hay altas potencialidades filosóficas en la Argentina. Desde luego, ello le valió, como también ha recordado el profesor Zamora, ataques de sectores positivistas, aunque tampoco fueron excesivamente virulentos. Alguno pudo salirse de tono, pero tampoco fue una gran animadversión, sobre todo si se tiene en cuenta la dureza de fondo de
de su diatriba, ¿no? Fue Alberto Palcos quien desde la tribuna de Nosotros acusó al filósofo de no ser un verdadero pensador, sino, y esto es un leitmotiv crítico que Ortega tuvo que sobrellevar muchas veces, sino un agudo crítico de arte y un literato lleno de primores. Pero estos ataques, de todos modos, desde la revista Nosotros, no le impidieron aceptar, meses después, el 15 de noviembre, participar en un acto benéfico para la revista, ¿no? Lo que constituye, creo, otro ejemplo, ¿no?, de su cuidado exquisito de las condiciones de comunicación y de su misión en esos meses. Más allá de los ataques del positivismo, el entusiasmo en torno a las lecciones fue generalizado, sobre todo entre la juventud estudiantil y los intelectuales y profesores que, como Alejandro Korn o Coriolano Alberini, cuyo epistolario cruzado acaba de publicar el profesor Aras en la revista de estudios orteguianos, ¿no?, pugnaban por dejar atrás el anacronismo positivista y recibieron como un estímulo definitivo, ¿no?, el escuchar a Ortega que exponía la filosofía de la última hora europea junto a varios conceptos de su propio pensamiento en marcha. A lo largo de aquellas semanas el eco de sus intervenciones fue creciendo hasta sentar las bases de su prestigio en el país. Menudeaban las tarjetas postales pidiéndole una firma, un autógrafo, una frase, y numerosas peticiones para intervenir en actos, invitaciones, ¿no? Podríamos destacar dos por su especial significación, yo creo, sobre el tema del que venimos hablando, que fue la visita a la Universidad de La Plata el 6 de septiembre y la intervención en la fiesta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras el 15 de septiembre. La visita a La Plata, en la que existía una cátedra Menéndez Pelayo de cultura española, era casi un obligado tributo en la tradición hispanoamericanista, pues los viajes de Altamira y Posada se habían destacado. En los viajes se había destacado esta institución por ser la máxima promotora de la extensión universitaria que dio pie a esos primeros viajes de Altamira y Posada. Pero creo que mayor importancia tiene en el caso de Ortega la asistencia al acto organizado por los estudiantes de la facultad en el Teatro Nuevo con motivo de la festividad del Día del Estudiante. Ello refleja a las claras la enorme aceptación del curso de Ortega entre el público menos imbuido por el positivismo y el impacto de su propuesta filosófica, pero también revela la querencia que siempre tuvo Ortega a lo largo de toda su trayectoria intelectual de comunicarse, ¿no?, la querencia de comunicarse con la juventud, como otra de sus constantes, ¿no? Y en el caso de la Argentina es especialmente notorio porque hay textos posteriores de los años 20, como El deber de la nueva generación argentina o Carta a un joven argentino que estudia filosofía, ¿no?, que dan fe de esta inteligencia también de Ortega de dirigirse a las nuevas generaciones para, de alguna manera, también preservar su influencia intelectual, para embarcar a los que vendrán en la misma tarea del pensamiento. Es algo que se ve en la trayectoria intelectual de Ortega a cada paso. Sí, voy a terminar. Hubo otras invitaciones en el interior, ¿no? Viajó a Tucumán, Córdoba, Mendoza, y en todos estos lugares remachó estas ideas en torno a la nueva sensibilidad. Las repetía como es natural porque no le daba tiempo de ir improvisando nuevas conferencias, pero sí que todas ellas crearon una coherencia de sentido en su discurso, ¿no? Entonces este platónico viajero español, como se había retratado él mismo en la última lección del curso de Introducción a los Problemas Actuales de la Filosofía, pues goza del aplauso unánime ya al final de su estancia, de la alta sociedad porteña, requerido aquí y allá, como decía, hasta el punto de que, como recuerda en un artículo García Pinto, hubo una verdadera legión de neosensibles, ¿no?, que arraigó tanto el concepto de nueva sensibilidad que todo el mundo se declaraba neosensible, ¿no? Intuía que ahí estaba el signo de los tiempos. Ortega, el 6 de diciembre, que además había retrasado un mes ya su regreso a España a cuenta de todas estas peticiones, a raíz de su éxito, ¿no?, es invitado a clausurar el curso anual en el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa, y su intervención se anuncia con el título de Impresiones de la Argentina. Esa expectación es grande porque después de su éxito los argentinos también quieren oír qué es lo que se lleva Ortega de Argentina, ¿no? Como no podía ser menos, fiel a cómo ha ido discurriendo
sus intervenciones, sus conferencias, pues elogia al país, que también lo ha acogido, su cortesía, su capacidad de integración, su fino olfato para los valores, porque él lo veía refrendado en que realmente él había tenido un éxito, por lo tanto los argentinos tenían un fino olfato para los valores, pero aprovecha la ocasión para señalar nuevamente la desproporción enorme, dice, que existe entre la preocupación económica de vuestra sociedad y el resto de sus actividades. Es decir, que vuelve a postular una carencia, una supuesta carencia, que el intercambio cultural con España podría subsanar gracias al magisterio precisamente de intelectuales como él. Aún tendrá Ortega tiempo de aceptar a finales de diciembre un ciclo de conferencias en la Universidad de Montevideo, antes de embarcar en el Infante Isabel de regreso a España el 2 de enero de 1917. Y 2 días antes, en carta fechada el 31 de septiembre, Avelino Gutiérrez y Luis Méndez Calzada se dirigen en estos términos a Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios. Con esto termino. Tanto como a nosotros, cabe que esa Junta se congratule por la eficacia de la obra intelectual desplegada en esta República por Ortega y Gasset, ya que esta obra redunda en directo prestigio de España y de su actividad científica. Quiere esta nota pues dejar testimonio de que los augurios formulados por esa Junta acerca de las cualidades personales del conferenciante han sido plenamente cumplidos, y que el fin universitario de la misión encomendada al señor Ortega y Gasset, suscitando viva simpatía hacia España y sus hombres de ciencia, satisfizo plenamente los móviles primordiales de nuestra institución. Así se dirige a Ramón y Cajal, es decir, el éxito había sido rotundo. Ortega regresa a España y ahí vuelve a sufrir por el desajuste entre el éxito que había tenido en Argentina, cuando había visto que un intelectual como él podía tener un verdadero impacto social, era escuchado, podía ser influyente, y bueno, pues algunas cuestiones que nuevamente lo desmoralizaron al volver, entre ellas ver que el seguimiento de su enorme éxito en Argentina pues no había sido tan grave. Pero bueno, esa es otra historia a partir de su regreso a la Argentina, incorporando ese horizonte ya americano para siempre en su obra, y nada más.